Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva clase o encuentro sincrónico, esta vez con invitados. Vamos a estar hablando de la búsqueda, miren, lo tengo acá anotado, pero no me quiero olvidar, la búsqueda de los efectos de los plaguicidas y la salud en las comunidades. Nos acompañan hoy Noelia Miret, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, y Sebastián Gómez, de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de acá de Comahue. Bueno, bienvenidos, agradecerles que se hayan acercado a este seminario para contar algunos de sus trabajos y cosas que han estado haciendo en sus líneas de investigación. Ellos son toxicólogos, así que bueno, les cedo la palabra y ya agradecerles que estén aquí hoy. Muchas gracias. Gracias a vos. Comparto la pantalla. Dale. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor. Como decía Maru, yo trabajo en dos laboratorios, el Laboratorio de Efectos Biológicos de Contaminantes Ambientales y el Laboratorio de Radioisótopos, que pertenecen a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, respectivamente, ambos de la UBA. Y somos dos grupos que colaboramos hace bastante en estudiar la acción de contaminantes ambientales que actúan, que son usados como plaguicidas y actúan como disruptores endocrinos. Y en particular, lo que les voy a contar hoy son los efectos que fuimos observando en cáncer de mama. Los disruptores endocrinos son sustancias exógenas o mezclas de sustancias que alteran la función del sistema endocrino y por tanto causan efectos adversos sobre la salud, ya sea en el organismo, en su progenie o a nivel de la población. Este tipo de compuestos pueden alterar la síntesis, la secreción, la acción, el transporte, la unión, la degradación de las hormonas naturales y de esta manera alterar la homeostasis, la reproducción, el desarrollo o el comportamiento. Dentro de las características de este tipo de compuestos, tenemos que tienen una exposición ubicua, presentan cierta latencia entre el momento en que se produce la exposición y se observan los efectos. También presentan un efecto cóctel, dado que en realidad estamos expuestos a mezcla de estos compuestos. Pueden actuar a dosis muy bajas, incluso a veces a dosis menores tenemos mayores efectos que a dosis mayores. Y eso es bastante preocupante y es porque actúan de manera similar a las hormonas. La exposición es más preocupante cuando se dan momentos sensibles del desarrollo del órgano o de los tejidos. Además, presentan efectos multigeneracionales, ya que pueden producir alteraciones epigenéticas. Además, tienen una relación dosis-respuesta que no es lineal, en general tienen forma de U o de U invertida, y todo esto hace que no sea posible establecer las dosis seguras para este tipo de compuestos. Todo eso, entonces, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de seleccionar las concentraciones de este tipo de compuestos con las que realizamos los estudios, de manera tal que sean representativas de lo que se encuentra en el ambiente y en las muestras humanas, ¿no? Para obtener resultados relevantes. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y sigue siendo la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Hay diferentes formas de clasificar este tipo de tumores. Una de las más usadas es por inmunohistoquímica, determinar los niveles del receptor de estrógeno, de progesterona y del factor de crecimiento epidérmico tipo 2 o ER2, dado que este tipo de análisis nos da información sobre la prognosis y además sobre el tipo de tratamiento que vamos a elegir, ¿no? Y lo que se observa es que a medida que se negativizan el receptor de estrógeno y de progesterona, este tipo de tumores se vuelven más agresivos. Y bueno, muchos estudios vienen vinculando que la exposición a plaguicidas incrementaría el riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Uno de los compuestos con los que más trabajamos en el laboratorio es el hexaclorobenceno, que es un compuesto organoclorado, como lo ven en la estructura. Es muy persistente en su degradación y además se bioacumula en los tejidos con alto contenido graso, entre ellos la glándula mamaria. Actúa también como un disruptor endocrino. Este compuesto fue usado como fungicida y por suerte se encuentra prohibido en la actualidad. Sin embargo, nosotros lo seguimos estudiando dado que es un buen modelo toxicológico para estudiar también otros compuestos que actúan de manera similar a este, y también porque continúa liberándose al medio ambiente a pesar de estar prohibido como producto involuntario en la manufactura de otros compuestos organoclorados. Y eso hace que cuando se realizan estudios, incluso en la actualidad, se continúe detectando en muestras humanas, como por ejemplo en tejido adiposo mamario, en suero y en la leche. Dentro de los efectos podemos mencionar que generan síntomas neurológicos, desórdenes inmunológicos, disfunción tiroidea, está relacionado al autismo y al Parkinson, y en relación al cáncer, la IARC lo clasifica como un posible carcinógeno para humanos. Se lo vio relacionado al linfoma Hodgkin, cáncer de próstata y cáncer de mama. Y además, este compuesto es un compuesto tipo dioxina, ya que se puede unir al receptor de hidrocarburos aromáticos, aunque lo hace con baja afinidad. Este receptor es el que se activa en respuesta a xenobióticos y genera la expresión de genes relacionados a la detoxificación, justamente los que van a después encargarse de degradar ese tipo de compuestos. Cuando el ligando se encuentra con el receptor va al núcleo y actúa como un factor de transcripción, modulando la expresión de todos estos genes. Pero además se observa que en lo que es cáncer de mama, cuando esto ocurre, en general se desencadena una respuesta que tiene que ver con la muerte celular y la detención de la proliferación. Es por eso que se propone que este receptor podría ser un blanco terapéutico en cáncer de mama y se están buscando moduladores para el receptor. Sin embargo, lo que nosotros vimos en el laboratorio es que existen otras vías de señalización que se pueden activar. Eso incluye la activación de la quinasa SRC. Cuando esta quinasa se activa, va a la membrana, activa receptores de factores de crecimiento que desencadenan una respuesta completamente diferente que favorece la progresión tumoral. Como primer resultado, les quería mostrar estos trabajos que están hechos en un modelo en rata. A las ratas se les inyecta N-nitroso N-metilurea o NMU. Esto hace que se induzcan tumores mamarios en la rata y en paralelo se hacen tratamientos con el hexaclorobenceno. Esto genera tumores receptor de estrógeno y receptor de progesterona positivos. Lo que nosotros vimos hasta el momento es que la intoxicación con hexaclorobenceno por sí sola no genera tumores, por eso es que generamos un modelo tumoral y tratamos con hexaclorobenceno para evaluar si el pesticida tiene un efecto en esos tumores. Lo que vemos es que en las barras negras tenemos los animales que reciben la combinación de NMU y HCB, vemos que aumenta la incidencia tumoral, también vemos que aumenta el número de tumores por rata y también incrementa el volumen tumoral. Es decir, que el hexaclorobenceno aquí estaría actuando como un cocarcinógeno, favoreciendo el desarrollo tumoral. Si miramos cómo son estos tumores, los tumores inducidos por NMU son carcinomas ductales con un patrón cripiforme que tienen un bajo grado de malignidad, presentan un alto infiltrado de linfocitos y polimorfos nucleares y baja presencia de mastocitos. En cambio, cuando se trata simultáneamente con hexaclorobenceno, los tumores presentan un fenotipo mucho más agresivo, con mayor patrón papilar, se ve una reducción en el infiltrado de linfocitos y de células por polimorfos nucleares, y en cambio un incremento en los mastocitos. Todo esto nos estaría indicando que el hexaclorobenceno está haciendo que estos tumores se vuelvan más agresivos y eso tenga un peor pronóstico.
Al pensar cuál sería la vía de señalización, que es algo que siempre estudiamos, o sea, por qué ocurren estas cosas, podemos pensar en la vía del receptor de hidrocarburos aromáticos, que ya sabemos que el ligando se une, o que tenga algún otro efecto sobre el receptor de estrógeno, dado que es un disruptor endocrino. La vía que nosotros planteábamos era que el receptor de hidrocarburos aromáticos podría activar a la quinasa SRC, y esta quinasa, se sabe, puede activar al receptor de estrógeno, y de esa manera explicaría el crecimiento, el aumento en el crecimiento tumoral. Sin embargo, cuando hicimos los estudios, lo que observamos fue una reducción en la activación del receptor de estrógeno, tanto en citosol como en núcleo, y también una reducción en la interacción entre el receptor de estrógeno y esta quinasa SRC. Lo que nos está hablando de que, primero, que no es esta la vía involucrada, y segundo, que parece que está reduciendo los niveles de receptor de estrógeno. Entonces, buscando otro camino posible que explicara esto, estudiamos varios, este es uno de ellos. Dijimos que la quinasa SRC puede ir a la membrana y activar receptores de factores de crecimiento, entre ellos el receptor de factor de crecimiento epidérmico tipo 1, eso lo hace mediante una fosforilación, y este receptor a su vez puede activar distintas vías que incluyen a la quinasa AKT, que luego activará factores de transcripción, o al STAT5B, que es un factor de transcripción por sí mismo. Estas vías de señalización están relacionadas con un incremento en la proliferación, en el crecimiento y en la sobrevida celular. Son vías que se pueden activar de manera alternativa cuando no está presente el receptor de estrógenos, y que están relacionadas a un peor pronóstico en cáncer de mama. Al estudiar la quinasa SRC, vemos que incrementa su expresión y que incrementa los niveles de activación de la misma. Siempre miremos la cuarta barra, que es la que tiene la combinación de NMU y hexaclorobenceno. Al mirar lo que ocurre con el receptor, nuevamente vemos un incremento en los niveles de activación del receptor, y también un incremento en la interacción entre esta proteína y el receptor, ¿sí? que eso tiene que ocurrir para que se produzca la activación. Y finalmente, al estudiar AKT y STAT5B, de nuevo vemos un incremento en la activación de AKT, tanto en membrana como citosol, y en el caso de STAT5B, vemos que se reducen los niveles en el citosol, pero aumentan en el núcleo, lo que nos estaría indicando que la proteína está moviéndose del citosol al núcleo para poder cumplir su función. En otro modelo, que es un modelo en ratones, en este caso lo que se hace es trasplantar pedacitos de tumores, llaman C4HI, en los ratoncitos. Es similar al modelo anterior, pero la inducción del tumor es distinta. Lo que se hace es intoxicar con diferentes concentraciones de hexaclorobenceno, y de nuevo se repiten los resultados, vemos un incremento en el volumen del tumor y un incremento en el tamaño de los tumores. En la foto se ve bastante clara, y lo que resulta alarmante es que las concentraciones menores de hexaclorobenceno producen mayores efectos que las concentraciones más altas, que es lo que decíamos al principio respecto a este tipo de compuestos. Al estudiar luego la presencia de metástasis, que eso lo evaluamos en el pulmón y en el hígado, los animalitos que eran tratados con el vehículo, que sería el control, presentaban un bajo número de metástasis, mientras que aquellos que recibían hexaclorobenceno presentaban un marcado incremento en el número de las metástasis, siempre a las concentraciones más bajas del pesticida. Otro otro proceso importante para que se produzca no solo la metástasis, sino también para que ocurra el crecimiento del tumor, es la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Esto es necesario para que el tumor esté irrigado y reciba los nutrientes y el oxígeno necesario. Hay diferentes formas de estudiarlo. Acá les muestro un ensayo in vitro
en el que se toman células endoteliales, se las expone al pesticida en un medio que se llama matrigel, que es como un gel que le permite simular las condiciones de la matriz extracelular y formar estructuras tridimensionales. En este caso, como son células endoteliales, lo que van a formar son como si fueran ductos o vasitos, si quieren. Obviamente esto es todo in vitro, ¿no? Y lo que vemos es que cuando se pone el hexaclorobenceno, se forman muchísimos más de estos ductos, que eso se puede evaluar midiendo el largo de los ductos y el número de las ramificaciones. Por otro lado, en un ensayo in vivo, lo que estudiamos es lo que se conoce como switch angiogénico, que es la activación de estas células endoteliales. Es un proceso que ocurre al inicio del proceso tumoral para que el tumor se pueda establecer y tenga los nutrientes necesarios para crecer. En este caso, se tratan a los animales con el hexaclorobenceno y luego de un tiempo se inyectan las células tumorales y se evalúa si el tejido que estaba en el animal está como receptivo, digamos, para ese tumor. En este caso lo que se mira son el número de vasos sanguíneos, que se ve que a la dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal hay un incremento en la formación de vasos sanguíneos que está acompañada por un incremento en el factor de crecimiento endotelio vascular, que es el responsable de que se formen estos vasos. Otro de los plaguicidas con los que trabajamos en el laboratorio es el clorpirifos. Este es un órgano fosforado que también actúa como disruptor endocrino. Es uno de los insecticidas más utilizados, no solo en el país, sino a nivel mundial. Actúa por medio de inhibir de manera irreversible a la acetilcolinesterasa. Sin embargo, se ha observado que tiene efectos a dosis menores, donde no se produce este efecto. Por ser de los más usados, es detectado en agua, en suelos, en aire, en alimentos, prácticamente en todos lados. La exposición aguda produce efectos que van desde el dolor de cabeza, las náuseas, hasta la parálisis y la muerte, y la Organización Mundial de la Salud lo considera como moderadamente peligroso para humanos. En cuanto a la exposición crónica, produce desórdenes neurológicos del desarrollo y autoinmunes. Sin embargo, la EPA de Estados Unidos considera que no hay evidencias de carcinogenicidad en humanos, pero ya se ha observado que hay una relación entre la exposición a clorpirifos y el cáncer de pulmón. Y lo que nosotros estamos estudiando es qué ocurre con el cáncer de mama. Además, es un ligando débil del receptor de estrógeno, del receptor de andrógeno y del receptor de hidrocarburos aromáticos, lo que explica por qué este compuesto tiene efectos similares al hexaclorobenceno que les mostraba anterior. Entonces, como para comparar, en un ensayo similar con las ratas que se les generaba ese tumor con NMU, pero en este caso tratadas con clorpirifos, usando dosis que no generan daño hepatotóxico, ¿sí? Esto se comprobó midiendo la colinesterasa plasmática y la alanina aminotransferasa, y además la colinesterasa plasmática es como el mejor indicador para evaluar toxicidad aguda por organofosforado. Se ve que no se producen ese tipo de efectos con estas concentraciones. Sin embargo, cuando miramos lo que ocurre con el tumor, vemos que a esas mismas dosis el clorpirifos reduce el periodo de latencia, es decir, el tiempo de aparición de los tumores, e incrementa la incidencia tumoral. Al evaluar lo que ocurre con el receptor de estrógeno y progesterona, pasa algo similar a lo que veíamos también con el con el hexaclorobenceno. Vemos una reducción en la marca de receptor de estrógeno y una tendencia a una reducción con el receptor de progesterona. Por otro lado, en una línea celular que se llama MSF7, es una línea de cáncer de mama humano que expresa receptor de estrógeno, receptor de progesterona y HER2, se estudió el efecto directo
de este pesticida, se evaluó la proliferación celular y se vieron efectos como controvertidos o opuestos, si quieren, dependientes de la dosis. Y esto está relacionado a los que les mencionaba al principio, de que a dosis baja a veces tenemos mayores efectos que a dosis alta. A la dosis más bajita de todas vemos un incremento en la proliferación, mientras que a la dosis más alta tenemos una reducción de la proliferación. Cuando estudiamos por qué ocurre ese aumento de la proliferación, vemos que a esa misma dosis está activo el receptor de estrógenos alfa. Y cuando inhibimos el receptor de estrógenos alfa con ISI, que es la barrita gris clara, vemos que ya no puede el pesticida inducir la proliferación. Cuando estudiamos por qué a dosis alta el pesticida reduce la proliferación, vemos que a esa misma dosis se produce un incremento en las especies reactivas del oxígeno que explicaría la reducción en la proliferación. Otro de los efectos que evaluamos en estas células es la transición epitelio-mesenquimática. Esta es una transformación que sufren las células durante el desarrollo tumoral, y es necesario para que la célula pueda migrar e invadir los tejidos. En este caso, la célula tiene un fenotipo epitelial y se transforma a una célula más alargada, con un fenotipo mesenquimático, y también tiene un cambio en el patrón de marcadores moleculares. Lo que se ve es que las células MSF7 tienen una forma cuboide, con los filamentos de actina localizados en la membrana, permitiendo la unión célula-célula. Sin embargo, cuando se intoxican las células con clorpirifos, se ve que se pierde la unión célula-célula, la célula cambia su morfología, es más alargada o ausada, y si miramos también se desarreglan los filamentos de actina, incluso hay protuberancias o invadopodios. Al estudiar los marcadores moleculares, vemos que la expresión de E-caderina y beta-catenina, que son marcadores de células epiteliales, se reduce cuando se tratan con clorpirifos, mientras que los marcadores SLAC y vimentina, que son marcadores de células mesenquimáticas, aumentan cuando se tratan las células con clorpirifos. Y por último, les quería contar algún estudio donde se vieran las alteraciones epigenéticas. En este caso, lo que hicimos fue estudiar el retrotransposón LINE1. Este retrotransposón se encuentra inactivo en las células epiteliales. Un retrotransposón es un elemento génico movible que es capaz de insertarse en diferentes partes del genoma, y al hacer eso puede interrumpir genes, alterar la frecuencia de expresión de esos genes, ¿sí? Y eso puede contribuir al desarrollo tumoral. Como les decía, este retrotransposón se encuentra completamente inactivo en las células epiteliales, pero se observó que comienza a expresarse durante la transformación maligna. ¿Sí? En casi todos los tumores epiteliales se observó que este retrotransposón comienza a activarse. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente porque este retrotransposón se encontraba metilado en una región regulatoria de su gen, y cuando ocurre la transformación maligna, se produce la desmetilación amplia del genoma, y eso permite que el gen se pueda expresar nuevamente. Eso está relacionado a la metilación del ADN con la compactación de la cromatina. Cuando está metilado, está mucho más compactado y no permite que la maquinaria de transcripción copie el ARN mensajero. Entonces, al estudiar qué ocurría con esa zona regulatoria, lo que vimos es que tanto clorpirifos como hexaclorobenceno reducían los niveles de metilación de esa zona con un efecto más marcado para hexaclorobenceno. Esto, si bien no lo muestro acá, después producía un incremento en el ARN mensajero, en las proteínas que se codifican. Esas proteínas iban al núcleo y producían daño genómico. Y bueno, para terminar, les quería mostrar esto que son los marcadores
o los hallmarks del cáncer. Nosotros hemos estudiado con estos plaguicidas, la mayoría de ellos, y los que no están marcados los estamos estudiando en el momento, y nada, como nos parece importante que se estudien este tipo de efectos en modelos más simples como líneas celulares o ensayos in vivos en animales, como para poder después entender los efectos que ocurren en una persona, por ejemplo. Y bueno, y como para despedirme, dejarlos con una frase: la contaminación no es la consecuencia inevitable del desarrollo. Los países en vía de desarrollo no necesitan experimentar una contaminación generalizada que degrade el medio ambiente, socave la cooperación social y condena a las generaciones futuras a la pobreza continua y a la mala salud interminable. Creo que es un poco trabajo de todos tratar de cambiar esto, ¿no? Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Noelia. De nada. Tremenda cantidad de datos, tremenda cantidad de trabajo, ¿no? Sí, traté de hacer como un paseo por todo. Tremendo, sí. Mucha información, muchos datos. Y Muy mucho bueno. trabajo hecho por científicos y científicas argentinas. A ver si les parece, como vos tenés clases en unos ratos, si hay dudas, si hay algún comentario que los estudiantes quieran hacer, pueden hacerlo. Ellos tuvieron acceso, porque en la plataforma Moodle que trabajamos en la facultad, nosotros habíamos subido algunos videos que ya habían planteado cuestiones de toxicología, algunos papers, algunos artículos. No sé si todos lo han leído para el día de hoy, pero es interesante que podamos tener algún tipo de intercambio con Noelia. En principio yo agradecerte, Noelia, por la cantidad de datos que nos trajiste. En lo personal, está buenísimo que estas cosas se divulguen, se trate de mostrar a los estudiantes en el pregrado la importancia de las ciencias aplicadas, sobre todo en toxicología, que sepan que el impacto que tienen estos contaminantes ambientales genera distorsiones o, digamos, cuestiones relacionadas con la salud y cómo debería ser un estudiante o un futuro profesional, cómo debería darse cuenta si alguien está expuesto o no, ¿no? Me parece que hay una de las grandes discusiones que está teniendo en la actualidad es que los médicos y las médicas armen historias clínicas ambientales, ¿no? Y me parece que un buen puntapié fue este año que la Sociedad Argentina de Pediatría lanzó, digamos, a la comunidad un formato de historia clínica ambiental, ¿no? Pediátrica, pero bueno, ya es algo, ¿no? Alguien lo estuvo pensando, que cuando se evalúa a un paciente con ciertas características, que tengan en cuenta eso. No sé qué opinan, chicos y chicas, los escuchamos, a ver si quieren tener una duda, seguramente de muchas. Tremenda cantidad de datos nos trajo Noelia hoy. Claro, porque por lo que entendimos, o por lo que entendí yo, mejor dicho, muchos de estos son cocarcinógenos, digamos, tienen un mayor accionar y potencial cuando ya hay una base tumoral previa tal vez, o que no sea aún desarrollado, pero la presencia, por ejemplo, del hexaclorobenceno lo potencia. Exactamente, sí, lo que vimos es que no genera un tumor por sí solo. Sí, Claro. cuando en la mama normal, por ejemplo, que eso yo no traje nada de eso para no hacer más ruido, predispone a la mama generando hiperplasia, generando un montón de modificaciones en la mama a que si existe un carcinógeno sea más susceptible. Y después, en el caso de que el tumor ya esté desarrollado, favorece casi todos los procesos que son necesarios para el desarrollo y la progresión tumoral. Claro. Pero lo que no vimos es el desarrollo que genere el tumor por sí solo. Yo te hago una consulta. Esas concentraciones bajas, ¿no? Que ustedes partieron tanto en hexaclorobenceno como en clorpirifos, ¿algunas son similares a las ambientales, a las cantidades detectadas en el ambiente? ¿Alguna
similitud? Sí, o- siempre las concentraciones que se eligen son ambientalmente relevantes. En el Bien. caso del hexaclorobenceno, por ejemplo, la dosis más alta se reporta en poblaciones altamente expuestas, en poblaciones rurales, por ejemplo. Eso se Bien. detectó en una población en España que estaba al lado de una fábrica de organofosforados. En cambio, las dosis más bajas está relacionado a lo que se detecta en población general. Y para clorpirifos también, en muestras de suero se encontraron relaciones que van concentraciones que van hasta 1 micromolar, incluso un poco más también. Bien. Bueno, con respecto al clorpirifos, bueno, el año pasado, bueno, el CITAC hizo un informe para, digamos, convencer a las autoridades de que es necesario prohibir el clorpirifos porque están teniendo algunos efectos, no Sí. solamente relacionados digamos, con la aparición de cánceres o la sinergia con respecto a la aparición de cáncer, sino que también hay ya mucha bibliografía que acredita que altera el desarrollo neuronal de los niños, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es importante eso. Lo que sí llama la atención, por ejemplo, lo digo así en forma general, que SENASA este año sacó una consulta pública para ver si prohibían o no prohibían el clorpirifos. Y vos decís, wow, loco, ya dijimos que era malo, ¿para qué quieres preguntar si es malo o Claro, no? ¿No? tal cual. Esa, Y clorpirifos Claro, o es sea, la evidencia es como altamente que más detectado. que suficiente como para demostrar, ¿no? sí, Igual. No, pero y esto bueno, de que las dosis bajas tienen más efectos que las altas o tienen efectos peores. En el chat Mateo preguntaba en relación a eso. En general es re típico de los disruptores endocrinos que tengan efectos, mayores efectos a dosis menores, y eso hace sobre todo mucho más complicado establecer dosis seguras. Es imposible, entonces tenés que prohibir los compuestos, no es que sí, sí, digas, bueno, uso menos y ya está. Sí, claro, incluso hasta muchas veces lo que vos mencionabas, ¿no? En concentración o en dosis que se aplican, que vos sabés que sobre el blanco de acción, por ejemplo, clorpirifos, que es la acetilcolinesterasa, va a tener un efecto, sí, inhibidor, bueno, eso ya está claro, perfecto. Pero dosis más bajas, donde no ves ese efecto, empiezan a aparecer otros efectos que también alteran, digamos, la funcionalidad normal de de esa célula, de ese órgano, digamos, donde esté o el Tal organismo cual. que esté expuesto a esa sustancia. Y de ujú, hecho muchas veces las concentraciones ambientales a las que nosotros estamos expuestos no son suficientemente altas como para generar el principal blanco o el principal mecanismo de toxicidad, sino que empiezan a activarse otros mecanismos, como los que mostraba Noelia recién. Entonces es sumamente interesante por ahí empezar a prestar atención a esas cosas. sí. Y me parece que también, sobre todo los estudiantes que están en formación, hablar del principio precautorio, ¿no? Si ya sabemos que es un tóxico, ¿para qué lo vamos a usar? O sea, sabemos que es un tóxico, ¿no? Entonces, no lo Claro. usemos. Es así. ¿Algún estudiante quiere compartir algo más? ¿Qué sintieron cuando vieron todos estos gráficos, estas curvas? Quedaron mudos, ¿eh? Sí. Mudos o están durmiendo la siesta. Ah, no, porque, no porque creo. esta hora es como... No, no creo. Bueno, si les parece, si no hay más dudas, y te liberamos, Noelia, porque sé que tenés clases y te agradezco Sí, que te hayas les, acercado a nuestro seminario. les agradezco Muchísimas gracias. mucho. Me da lástima no poderme quedar a escucharte, Sebastián. No pasa nada. Tenía ganas de escucharte, pero bueno. Va a estar Saludos a grabado, todos después y te mando la muchas. grabación. Ay, dale, dale, por favor. Gracias. Saludos a todos. Chao, Noelia, hasta Gracias, luego. Noé. Que andes bien. Chao, Gracias. chao. Por ahí la había visto a Alejandra Mayonchi, ahora no la veo. Ahí estás, ahí te vi, Ale. ¿Cómo estás? Alejandra Mayonchi, no, Seba, es la otra profe Sí, sí, que sí, me había dado estamos cuenta. en Hola, el... Maru. Hola, Hola. ¿cómo ¿Cómo va? estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Bueno, muy bien. ahora si te parece, Seba, puedes empezar Dale. tu intervención. Voy a compartir pantalla. Díganme si se ve, si no se Ahí se ve. ve.
Eso es. Perfecto. Buenísimo. Bien. Yo les voy a contar un poco un trabajo. Mi nombre es Sebastián Gómez, soy doctor en biología, pero mi formación de base es de licenciatura. Soy licenciado en saneamiento y protección ambiental, entonces por ahí mi enfoque siempre está desde cómo se liberan los tóxicos al ambiente y la distribución de esos tóxicos en los distintos compartimentos ambientales, ¿sí? Dependiendo de, bueno, las propiedades físico-químicas que tengan esos contaminantes, cómo pueden llegar o potencialmente llegar, digamos, a los seres humanos de alguna manera. Así que si les interesa charlar al respecto, también nos podemos quedar charlando un ratito de eso. Pero hoy les voy a contar un par de, algunos resultados de mi tesis doctoral que publiqué el año pasado, en una publicación en una revista que tienen que ver con el estudio de la respuesta innata de trofoblastos humanos, ¿sí? Expuestos a plaguicidas. A modo de introducción, ¿sí? Por ahí recapitular un poco de la información que yo sé que ustedes vienen trayendo desde este taller y demás, pero nunca viene de más recordarlo. Sí que en nuestro país la actividad agrícola es sumamente importante. Siempre, históricamente, fue una de las actividades, tanto para la economía nacional como para las economías regionales, de suma importancia, ¿sí? Y esto principalmente porque debido a la gran extensión que tiene nuestro territorio, los distintos tipos de climas y suelos, ¿sí? Nos permite la producción de distintos tipos de cultivos, ¿sí? Por ejemplo, en climas templados, cerca de Buenos Aires y demás, podemos encontrar producción de cereales, ¿sí? Oleaginosas, cítricos, etcétera, etcétera. En nuestra región, por ejemplo, Neuquén, Río Negro, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la diagonal árida, que tiene un clima fuertemente árido, producimos vid, manzanas, peras, frutos rojos, ¿sí? Un poco dependiendo del tipo del suelo y del clima, el tipo de producto o el tipo de alimento, que es lo que nos interesa a nosotros, al menos en este taller, ¿no? Que se puede producir. Obviamente, la producción de alimentos es sumamente importante, tanto como les decía, para las economías regionales y del país, pero también para el sustento de las sociedades. Entonces, uno de los aspectos que históricamente ha tenido mucha relevancia es cómo evitar pérdidas en la producción de este tipo de cultivos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se han diseñado históricamente distintos tipos de controles de plagas. Y ya hace unos años, cerca del 2000, 2005 más o menos, se ha planteado en nuestro país el manejo integrado de plagas, que de alguna manera es una combinación de estrategias que buscan atacar a la plaga, ¿sí? Que de alguna manera produce algún deterioro en ese fruto, en ese producto agrícola, que evita su comercialización, sobre todo al exterior. Y en esta combinación de estrategias, una de las que se utiliza mucho, y por ahí a veces en demasiada intensidad, la aplicación de distintas familias de plaguicidas en distintos momentos del año, obviamente dependiendo del tipo de plaga que se quiera controlar, dependiendo del tipo de producto que se esté produciendo, si depende, digamos, si es una fruta, una hortaliza, algún cereal, ¿sí? Entendamos, así en breve resumen, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cualquier plaguicida es una sustancia que está destinada a prevenir, destruir o controlar una plaga, ¿sí? Y una plaga entendiéndola desde aquellos vectores de enfermedades que afectan tanto a animales como a los seres humanos, ¿sí? E incluso a los vegetales, y que pueden afectar sobre todo en la producción de alimentos, tanto en la instancia de producir el propio alimento, como en el almacenamiento, en el transporte y en la comercialización de esos alimentos, ya sean alimentos para consumo humano, ¿sí? Distintos tipos de productos agrícolas o subproductos destinados al uso para animales, ¿sí? Por ejemplo, para engorde de ganado y demás. Una de las cosas sumamente importantes que hoy en día se le está prestando mucha atención es que los plaguicidas se aplican a campo en formulaciones comerciales, ¿sí? Cualquier formulación comercial, ya sea de plaguicida o cualquier producto comercial que adquiramos, tiene el principio activo, ¿sí? Que es aquella sustancia que tiene la capacidad
plaguicida o pesticida, y agregados inertes, que si bien los agregados inertes no poseen una acción biocida per se, es decir, específica, están de alguna manera acompañando ese principio activo para aumentar la efectividad y aplicabilidad a campo de esas sustancias. Entonces, de alguna manera funcionan como solventes, ¿sí? Para facilitar la aplicación a campo, muchas veces para extender la vida post cosecha de esos productos, ¿sí? Evitar la degradación de los principios activos en el campo, entonces que tengan una actividad biocida prolongada en el tiempo. Sí, en nuestra región en particular, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se ha destacado históricamente como una de las regiones que tiene una gran actividad agrícola en nuestro país. De hecho, la producción de frutos de pepitas y por ejemplo, de peras y manzana, representa el 34% de las exportaciones total del país. Y dentro de producir este tipo de productos, de frutos, se utilizan distintas familias de plaguicidas. Por ejemplo, los organofosforados y los neonicotinoides, entre otros, ¿sí? Estas dos familias de plaguicidas son insecticidas, es decir, que van a buscar controlar plagas de insectos, ¿sí? Por ejemplo, la carpocapsa. Ya habrán escuchado hablar en algún momento de la carpocapsa o la habrán visto quienes vivan cerca de chacras y demás, que afecta notoriamente al fruto porque parte de su ciclo de vida, ¿sí? Pasa en el interior de ese fruto. Obviamente para nosotros nos genera un deterioro de la calidad de ese fruto, sobre todo si pensamos en comercializar al exterior del país ese producto. Los organofosforados, un poco lo comentó recién Noelia, ¿sí? Se utilizan a partir de la década del 90, están compuestos por esta familia por distintas sustancias que tienen una estructura química que de alguna manera, ¿sí? Se repite, que es esta unión de fósforo y oxígeno doble enlace, ¿sí? O doble enlace azufre. Y por ejemplo tenemos clorpirifos, metilacin, fosmalatión, diacinón, etc. Su principal mecanismo de acción es la inhibición de la acetilcolinesterasa, como les comentaba Noelia, pero se conoce hoy en día que tienen otros efectos toxicológicos como la capacidad de ser disruptores endocrinos. Una de las sustancias que se utiliza en nuestra región es el clorpirifos. Sin entrar demasiado en detalle, porque yo supongo que ya la habrán charlado, clorpirifos es una sustancia que se bioactiva una vez que ingresa al organismo y este metabolito bioactivo, ¿sí? Es el que tiene la capacidad de inhibir la acetilcolinesterasa. Asociado a esto, la producción de especies reactivas de oxígeno y el daño a distintas biomoléculas como por ejemplo proteínas, lípidos, se ha demostrado también que puede dañar en el ADN, ¿sí? Por otro lado, otras de las sustancias que se utilizan son los neonicotinoides. Los neonicotinoides surgen a partir de la década del 2000, ¿sí? Un poquito posterior a los organofosforados, y surgen como una estrategia un poco más amigable, entre comillas amigable, con el ambiente, para empezar a reemplazar otras sustancias que se conocía que eran altamente nocivas para las poblaciones que eran o estaban expuestas a estas sustancias. Es una familia compleja, no vamos a entrar en detalle, pero son todos derivados de la nicotina y tienen una combinación estructural, ¿sí? En la química de esta familia bastante compleja. Las podemos clasificar en distintos tipos de grupos, pero en general tienen su principal mecanismo de acción que se unen, ¿sí? De forma irreversible a receptores nicotínicos de acetilcolina. Uno de los plaguicidas que se usa hoy en día en nuestro país y se continúa utilizando a nivel mundial, hay un dato importante, es que de los últimos 10 años los neonicotinoides son uno de los principales insecticidas que se comercializan a nivel mundial. Están dentro del top 5 de los que se comercializan hoy en día. Y uno de ellos, según la Organización de las Naciones Unidas, que todavía se utiliza, y de hecho en el 2018 se renovó su utilización a nivel, digamos, de Unión Europea, es el acetamiprid. Entonces se sigue utilizando. Este acetamiprid, ¿sí?
está considerado como clase 2 moderadamente tóxico y tiene unas dosis letales en rata, por ejemplo, de 217 miligramos por kilo de animal. Tiene tiempos de vida media que son bastante bajos en agua, de 1 a 8 días, por eso se lo considera que es, en general, más amigable y menos persistente que otras contrapartes, como por ejemplo el clorpirifos, que hablábamos recién. Estas dos familias son neurotóxicos, ¿sí? Actúan a nivel del sistema colinérgico. Recordemos que el sistema colinérgico está conformado por la acetilcolina, este neurotransmisor, ¿sí? Que permite la transmisión de este impulso nervioso y la señalización neurona-neurona, neurona-músculo a nivel de todo el organismo. También está conformado por la colina acetiltransferasa, la acetilcolinesterasa y distintos receptores de acetilcolina. Los órganos fosforados, como clorpirifos, actúan a nivel de inhibir esta enzima, ¿sí? La acetilcolinesterasa. Si vemos en el gráfico, la acetilcolina es sintetizada en una neurona presináptica y liberada al espacio entre neuronas para unirse con receptores nicotínicos o muscarínicos y gatillar una señal nerviosa dependiendo, digamos, con el tipo de receptor que se una y en el tipo de, o sea, en el órgano o en el músculo que esté situado ese tipo de receptor. Para detener esta transmisión del impulso actúa la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y el órgano fosforado inhibe irreversiblemente la acetilcolinesterasa, lo cual evita la, digamos, regulación de cuánta acetilcolina está en el espacio entre neuronas, ¿sí? Por otro lado, los receptores, los neonicotinoides, actúan a nivel de los receptores nicotínicos, la acetilcolina. Lo que van a estar haciendo estos insecticidas es unirse de forma irreversible a estos receptores. Estos receptores no son otra cosa que canales iónicos, formados por distintas subunidades, por 5 subunidades, que pueden ser alfa, beta, gamma, delta o epsilon. Dependiendo del sitio del cuerpo en el que se hallen esos receptores, el tipo de función que van a estar cumpliendo. Pero en general permiten el pasaje, el influjo de distintos cationes, ¿sí? Calcio, sodio, potasio, por ejemplo. Entonces ambos actúan a nivel de efectos sobre el sistema colinérgico, atacando distintos componentes de este sistema. En nuestra región, sí, por la realidad que tenemos, que si bien estas sustancias se aplican en zonas de producción, por ejemplo como las chacras, el avance de la urbanización sobre las chacras genera una especie de mixtura en donde es difícil separar quiénes habitan en zonas de chacras y quiénes habitan exclusivamente en zonas urbanas, como para decir, ¿estamos expuestos o no estamos expuestos a estas sustancias? La realidad es que estamos inmersos, ¿sí?, en una especie de matriz donde coexiste tanto la zona rural con la urbana. Entonces, de alguna manera, directa o indirectamente, podemos estar expuestos a estas sustancias, ya sea por el consumo de alimentos contaminados, por el consumo de aguas con residuos de estas sustancias, o simplemente por estar expuestos al aire, ¿sí?, que puede tener estas sustancias luego de épocas de aplicación de estos plaguicidas. Entonces, estos plaguicidas, además de afectar el organismo blanco, el insecto, pueden afectar a otros organismos no blancos, como los seres humanos. Y de hecho se conoce que las mujeres embarazadas y los infantes, ¿sí?, sobre todo infantes nacidos de mujeres embarazadas que pudieron estar expuestos a estos plaguicidas, son grupos altamente vulnerables y ponen de manifiesto, por la información que se conoce hasta hoy en día, que la exposición intrauterina a estas sustancias es la primer vía, el primer momento en el que podemos estar expuestos a este tipo de xenobióticos, ¿sí? Xenobióticos, cualquier sustancia ajena al organismo. Ahora bien, hablando dentro de este grupo vulnerable, como por ejemplo las mujeres embarazadas, sabemos que durante el embarazo surge la placenta como órgano transitorio, cuya célula funcional es el tromboblasto, que cumple diversas funciones como el intercambio de nutrientes, secreción de hormonas, intercambio gaseoso, participar activamente en la tolerancia al afecto,
responder frente a patógenos, entonces tiene la capacidad de actuar, es un órgano inmunocompetente, y además tiene la capacidad de metabolizar sustancias ajenas al organismo. ¿Sí? Y el trofoblasto, durante todo el proceso de gestación, va sufriendo distintos cambios que básicamente tienen que ver con trofoblastos que aseguran la formación de las vellosidades y la invasión de la pared uterina y migración, ¿sí?, a las arterias y venas maternas para poder aumentar el calibre y asegurar estas funciones que tienen que ver con proveer al feto de nutrientes, gases y eliminar esos desechos. En este contexto, en el que las mujeres pueden estar expuestas a plaguicidas, ¿sí?, se conoce que los plaguicidas llegan a la placenta y se han encontrado tanto residuos como de órganos fosforados y neonicotinoides en distintas matrices, como por ejemplo en orina de madres, de mujeres embarazadas, en meconio, ¿sí?, en suero tanto de madre como de recién nacidos, en sangre de cordón umbilical y en la misma placenta. Sobre todo en mujeres embarazadas o en muestras que provienen de cercanías del sitio de aplicación, lo cual pone de manifiesto entonces el impacto en la placenta y sobre todo en el desarrollo del embarazo. Uno de los efectos que cobra relevancia hoy en día es la capacidad de ser inmunotóxicos, ¿sí?, como resultado de exposiciones a grandes dosis de estas sustancias o exposiciones a bajas dosis, pero de manera crónica, es decir, prolongado en el tiempo, alterando la respuesta innata, por ejemplo, y se conoce que clorpirifos hoy en día podría estar afectando receptores tipo TOL, ¿sí?, que son receptores transmembrana, que su función de alguna manera es sensar frente a patógenos o componentes de los patógenos y responder, activar una respuesta inmune en función a la presencia de esos patógenos. Y asociado a eso, la liberación de citoquinas pro y antiinflamatorias, de alguna manera mediando esa respuesta inmune. También se conoce que la exposición a plaguicidas también, como comentaba Noelia hace un ratito, puede producir o aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno y llevar al estrés oxidativo, ¿sí? Recordemos que el estrés oxidativo es un desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno que pueden surgir como el metabolismo de plaguicidas y la disminución de la capacidad que tiene el organismo en su capacidad antioxidante de contrarrestar el efecto de estas especies reactivas de oxígeno, pudiendo así dañar a biomoléculas, y a proteínas, lípidos, al ADN, pudiendo producir entonces disfunción celular, muerte de la célula, daño en los tejidos e incluso el desarrollo de distintas patologías. Sin embargo, el mecanismo por el cual los plaguicidas, los neonicotinoides y organofosforados inducen estos efectos toxicológicos todavía no están totalmente comprendidos. Por eso, de alguna manera, estudiamos nosotros en la placenta cómo pueden estas sustancias estar afectando o los mecanismos que están asociados a la exposición en mujeres embarazadas a estos plaguicidas o estos contaminantes ambientales. Para el estudio en mujeres embarazadas es un poco sensible este tema, Maru ya les habrá contado en algún momento, porque trabajar, digamos, en la exposición humana a cualquier sustancia tóxica es difícil. Y durante el embarazo, sobre todo, las matrices con las que podemos contar para poder abordar el estudio toxicológico es bastante delicado, ¿sí? Entonces, se suele trabajar con placentas, con el órgano, y estudiar distintos parámetros de la placenta, suponiendo una exposición a plaguicidas durante el embarazo, ¿sí?, o en algún momento del embarazo. También se puede trabajar con cultivos primarios a partir de células obtenidas de placenta o fragmentos de la placenta a partir de generar explantos y trabajar con pequeños fragmentos de esa placenta en modelos in vitro, o líneas celulares de distintos tipos de células formes de la placenta, y obviamente a medida que
bajamos en la complejidad del órgano, si pasamos del órgano completo a trabajar con una célula sola, la información que podemos obtener del mecanismo o el efecto tóxico es distinto, ¿sí? Sin embargo, el estudio toxicológico hoy en día en líneas celulares es muy importante porque sienta las bases para poder predecir lo que va a pasar a nivel de órganos, sobre todo en este tipo de matrices que es un poco complejo el estudio en humanos. Dentro de los modelos de estudio, ¿sí? Con líneas celulares de trofoblastos, por ejemplo, expuestos a xenobióticos, podemos encontrar líneas celulares que provienen de carcinomas, ¿sí? De células cancerosas, como por ejemplo la línea celular SHEC3, BEWO, SHARP, ¿sí? Que son distintas líneas celulares conocidas y establecidas, o modelos celulares que vienen de, por ejemplo, de cultivos primarios, los cuales se han transfectado con algún tipo de gen que permiten su inmortalización en cultivos y poder replicarlas y mantener un cultivo en el tiempo y hacer estudios toxicológicos con estas líneas celulares. En este contexto nosotros planteamos para el trabajo que publicamos hace el año pasado y en mi tesis doctoral, la hipótesis de que la exposición de este tipo de líneas celular, los de trofoblastos, ¿sí? A plaguicidas organofosforados y neonicotinoides, puede modular procesos celulares tales como la respuesta de receptores tipo TOL, es decir, alterar la respuesta inmune innata de trofoblastos humanos, la producción de citoquinas asociadas a esa modulación y la inducción de estrés oxidativo. Hoy les voy a contar parte de toda esa hipótesis que tiene que ver con objetivos específicos vinculados a la exposición a neonicotinoides, ¿sí? De organofosforados ya habló un poco Noelia, yo voy a hablarles y contarles un poquito hoy de resultados de la exposición de neonicotinoides, ¿sí? En trofoblastos humanos. Entonces nos vamos a enfocar un poco al mecanismo que hoy se piensa que está asociado a el mecanismo de toxicidad de neonicotinoides a nivel general, que es el estrés oxidativo. Para ello planteamos el modelo experimental, trabajamos con la línea celular de primer trimestre de gestación, una línea celular que se llama HTR8-SBNEO, ¿sí? Que es un trofoblasto, una línea celular de trofoblasto inmortalizada, no es cancerosa, ¿sí? A la cual la expusimos a acetamiprid, principio activo, y a un formulado comercial de acetamiprid, en concentraciones que van de 0 a 100 micromolar. Este rango de concentraciones la elegimos en función a la concentración del formulado comercial que se aplica a CAM, que sabemos que se aplica en las chakras. En tiempos de exposición, considerando exposiciones únicas, una sola exposición, de forma aguda, en tiempos de 4 y 24 horas de exposición. Y estudiamos una serie de parámetros toxicológicos. También estudiamos qué pasa en el tercer trimestre de gestación y estudiamos con la línea celular SHEC3, que es una línea característica de trofoblastos. Ambos son extravellosos, si recuerden este trofoblasto que invade invade la pared uterina y llega de alguna manera a las arterias maternas para remodelar esa arteria y aumentar el calibre y así generar, facilitar este intercambio de gases y nutrientes entre madre y feto. Entonces, estamos comparando qué pasa en el primer y tercer trimestre de gestación con neonicotinoides. También estudiamos algunas cosas con órganos fosforados, pero no se las voy a contar hoy. Si les interesa, después les cuento en otro momento. Primero estudiamos el efecto que tienen los neonicotinoides en el primer trimestre de gestación y estudiamos la viabilidad celular a 4 y 24 horas de exposición con acetamiprid, principio activo, que son las barras lisas, y con el formulado comercial, que son las barras rayaditas. Y observamos que a 4 y 24 horas de exposición, el formulado comercial reduce la viabilidad celular, ¿sí? de trofoblastos del primer trimestre de gestación de forma significativa, y que solamente a tiempos prolongados el principio activo tiene un efecto citotóxico. ¿Sí? Entonces hay una marcada diferencia entre lo que produce el principio activo en comparación a su formulación comercial.
En este contexto estamos viendo una disminución de la viabilidad celular. Pero ¿qué pasa debajo, digamos, de esa reducción de la viabilidad celular? Y estudiamos el estrés oxidativo como posible mecanismo de toxicidad. Y por un lado estudiamos la producción de especies reactivas de oxígeno, particularmente de la producción de anión superóxido a través del ensayo de NBT, ¿sí? De vuelta a 4 y 24 horas, y observamos que el formulado comercial solamente, en comparación al principio activo, y induce un aumento significativo de anión superóxido a altas concentraciones, 10 y 100 micromolar, mientras que el principio activo no produce un aumento significativo de anión superóxido. Sin embargo, estudiamos con otra técnica, ¿sí? Que es una sonda fluorescente, que es la clorofluoresceína diacetato, que de alguna manera barre un espectro mucho más amplio de especies reactivas de oxígeno, más allá del anión superóxido, y observamos que a 24 horas de exposición, sobre todo, tanto el principio activo a altas concentraciones, ¿sí? 10 y 100, y el formulado comercial a todas las concentraciones, aumenta significativamente la cantidad de especies reactivas que se están produciendo en el interior de este trofoblasto que está expuesto a estos neonicotinoides. Acompañado de esto, quisimos ver, bueno, ¿qué pasa con la capacidad que tienen estas células de defenderse frente a este aumento de especies reactivas? Estudiamos la actividad de la superóxido dismutasa, que es la enzima que de alguna manera barre o actúa sobre este anión superóxido, esta especie reactiva, y vimos que el formulado comercial, tanto a 4 como 24 horas de exposición, inhibe la actividad de la superóxido dismutasa, entonces se reduce la capacidad que tiene el trofoblasto de combatir o atacar al anión superóxido que se está produciendo, ¿sí? También estudiamos que la actividad que tiene la catalasa, otra enzima que tiene capacidad antioxidante y que actúa sobre todo sobre el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Otra especie reactiva de oxígeno, y observamos que tanto el principio activo como el formulado comercial, tanto a 4 y 24 horas de exposición a altas concentraciones, se reduce significativamente la capacidad que tiene el trofoblasto de defenderse frente a las especies reactivas que se están produciendo. Además, estudiamos otros componentes de la defensa antioxidante, como el glutatión, la glutatión S-transferasa, y el contenido de GSH, de glutatión reducido, ¿sí? Contenido total de GSH, y observamos sí que el formulado comercial a altas concentraciones y tiempos prolongados, a 24 horas, tiene la capacidad de reducir la actividad también de esta enzima. No observamos esas diferencias con el principio activo, ni a 4 ni a 24 horas, y no observamos diferencias con el contenido de glutatión total. Quizás estas diferencias tienen que ver que quizás hay otros mecanismos que tienen que ver con la actividad de la glutatión peroxidasa, otra enzima antioxidante, que también está involucrada en la homeostasis del glutatión, que por ahí esté actuando, aumentando la cantidad quizás de glutatión o de alguna manera contrarrestando estos efectos de inhibición en las enzimas que mencioné recién, para poder de alguna manera mantener los niveles de glutatión estables y poder de alguna manera responder frente a este desbalance redox que estamos viendo en estas células. Sin embargo, observamos que tanto el principio activo como el formulado comercial son citotóxicos, que producen especies reactivas de oxígeno y que alteran la defensa antioxidante. ¿Qué pasa ahora en ese escenario de exposición con las biomoléculas importantes para las células? Por ejemplo, los lípidos, las proteínas, el ADN. ¿Y es realmente el estrés oxidativo un mecanismo toxicológico vinculado a la exposición a estos plaguicidas en trofoblastos humanos? Entonces estudiamos cómo afecta, ¿sí?, los niveles de proteínas, la oxidación a proteínas en estas condiciones. Y observamos que el principio activo, solamente a altas concentraciones y 24 horas,
aumentó significativamente la cantidad de proteínas oxidadas, ¿sí? Aumento de peroxidación de proteínas, ¿sí? Y el formulado comercial aumentó tanto a altas concentraciones y todas las concentraciones ensayadas a 24 horas, ¿sí? De las proteínas que están oxidadas. Si entendamos que una proteína oxidada probablemente esté perdiendo la funcionalidad que tiene, ¿sí? Entonces, si es una enzima que tiene una actividad biológica importante y se está perdiendo esa actividad biológica, probablemente esa célula está perdiendo partes de las funciones importantes para mantenerse viable, ¿sí? También estudiamos qué pasa con los lípidos y observamos que solamente el formulado comercial aumenta significativamente la peroxidación lipídica. Entonces, un aumento de la peroxidación lipídica nos puede estar indicando que se está perdiendo la fluidez quizás de estas membranas que forman a la célula, o mismo debido a la peroxidación de lípidos, perdón, se pueden estar rompiendo las membranas celulares. Entonces la viabilidad celular o citotoxicidad que estamos observando puede estar debiéndose a que se están afectando estas biomoléculas. También observamos, ¿sí?, por el ensayo de cometa alcalino, qué le pasa al ADN, ¿sí?, a los núcleos de estas células expuestos a estos xenobióticos. Y observamos respecto al control con el principio activo a 24 horas y al formulado comercial, el nivel de fragmentación, ¿sí?, por electroforesis con los núcleos de esas células teñidos con un intercalante, ¿sí?, de ADN que nos permite medir la fluorescencia de ese complejo o ese aducto que se forma entre el ADN con el intercalante, ¿sí?, es un fluoróforo, y observamos que el formulado comercial daña significativamente, fíjense, la cantidad de fragmentos, mientras más larga sea la cola de este cometa, ¿sí?, la estela de este cometa, significa que más dañado esté ese ADN. Y observamos en todas las condiciones esa fragmentación con el formulado comercial y no lo observamos con el principio activo. Claramente hay una diferencia en la toxicidad, ¿sí?, marcada, acá estamos viendo lo mismo en un gráfico de barras, del principio activo, que no lo observamos en comparación, ¿sí?, con la fragmentación que observamos tanto a 4 y 24 horas de exposición, con el formulado que recordemos que es el que se aplica acá, y es el con el cual nosotros podemos estar expuestos, y sobre todo en este estudio a las mujeres embarazadas. Entonces vemos solamente ese aumento con el formulado comercial. Para realmente dilucidar si esto que estamos observando, la citotoxicidad, se debía al estrés oxidativo como mecanismo de daño, preincubamos previo a la exposición a los plaguicidas con un antioxidante. Si un antioxidante es una sustancia que va a tener la capacidad de barrer con estas especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces preincubamos con N-acetilcisteína, que es un antioxidante de amplio espectro, barre con varias sustancias, radicales libres y especies reactivas de oxígeno, y observamos que frente a la exposición, ¿sí?, de principio activo y formulado comercial, donde vimos principalmente sin antioxidante una reducción de la viabilidad celular, el antioxidante revierte significativamente el efecto citotóxico que estábamos observando. Entonces, pareciera ser que el mecanismo asociado, o parte del mecanismo asociado a la exposición de estas sustancias, es el estrés oxidativo. Esto mismo lo analizamos frente a los parámetros, ¿sí?, de daño oxidativo, la peroxidación de lípidos, la oxidación de proteínas y el daño en el ADN, y observamos en general frente a la preincubación con antioxidante y no incubación con antioxidante para los 3 parámetros, que se revierte parcialmente en algunas condiciones el daño observado inicialmente con el plaguicida. Esto quiere decir que quizás por un lado el antioxidante
está cumpliendo un efecto protector, pero quizás en las condiciones o en la concentración que utilizamos nosotros no es lo suficientemente elevada para poder contrarrestar completamente con ese efecto tóxico, porque recordemos que cualquier sustancia a la que estamos expuestos, dependiendo de la dosis, puede ser tóxica. Entonces un aumento muy elevado de un antioxidante puede ser dañino para nuestro organismo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de sustancias también que consumimos. Pero a su vez puede deberse estos resultados a que vemos una prevención en el daño del ADN, pero no una prevención completa en la peroxidación de lípidos y en el daño a proteínas. Quizás esto se debe a que, como la peroxidación de lípidos es una reacción en cadena y cuando se gatilla la peroxidación de lípidos es difícil detenerla, o mismo la oxidación de proteínas. Las proteínas son una de las biomoléculas más abundantes en la célula y generalmente son el primer blanco que atacan, ¿sí? Porque son enzimas, a distintas sustancias, es lo primero que se va a estar degradando. Quizás por eso no vemos una reducción completa de la oxidación de estas biomoléculas. Por otro lado, quisimos estudiar bien, en este escenario de toxicidad, donde vemos citotoxicidad y estrés oxidativo como mecanismo de daño, ¿por qué vía de muerte se están muriendo las células? ¿Sí? Y estudiamos la apoptosis por la vía intrínseca, recuerden que es la vía asociada a la mitocondria, la vía mitocondrial, ¿sí? La vía de la apoptosis, la vía intrínseca a través de Western blot, y estudiamos la depresión proteica de VAX, ¿sí? Una proteína proapoptótica, es decir, que induce la apoptosis, y los niveles de proteína de BSL2, una proteína antiapoptótica. Y observamos en el principio activo como su formulado comercial que hay un aumento significativo en la relación de VAX y BCL2 en todas las concentraciones. Y un aumento mucho más marcado, ¿sí?, con el formulado comercial, que coincide y de alguna manera justifica los efectos citotóxicos que estábamos viendo inicialmente. Sobre todo porque vemos un aumento marcado de los niveles de VAX, que era la proteína proapoptótica. Además, estudiamos, por otro lado, ¿sí?, el principal blanco de acción, recuerden que era la unión a los receptores nicotínicos de acetilcolina. Además del estrés oxidativo, ¿qué pasa con el principal blanco de acción de los neonicotinoides? Y estudiamos la subunidad alfa 7 de estos tipos de receptores. Esto lo realizamos por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿sí?, cuantitativa. No observamos modificación en el transcripto sin los niveles de ARN mensajero para esta subunidad en las condiciones ensayadas. Lo que no quiere decir que en otros tiempos o en otras concentraciones se puedan afectar estos receptores o que se puedan estar afectando otro tipo de conformación de estos tipos de receptores, ¿sí? Además estudiamos la capacidad que tienen estas sustancias de afectar un parámetro sumamente importante en los trofoblastos extravellosos, que es la migración. Es decir, la capacidad que tienen de movilizarse, ¿sí?, atravesar la matriz extracelular, moverse de un punto hacia otro, para poder invadir, por ejemplo, las arterias maternas. Un resultado esperanzador es que no observamos a 24 horas de exposición que el formulado comercial y su principio activo alteren significativamente la capacidad que tiene el trofoblasto de migrar. Es decir, creemos que este parámetro no se está viendo afectado. La célula está perdiendo su viabilidad, pero no está perdiendo la capacidad de migrar. Por otro lado, estudiamos muy brevemente también en células de trofoblasto del tercer trimestre, también la capacidad que tiene estos neonicotinoides, principio activo y formulado comercial de acetamiprid, en disminuir la viabilidad celular. Y observamos resultados similares. Una disminución más marcada solamente con el formulado comercial y no con el principio activo. También observamos un aumento en la producción de especies reactivas solamente con el formulado comercial y no con el principio activo, con el ensayo tanto de NBT que mide anión superóxido, como con el ensayo con diclorofluoresceína, ¿sí?, que mide
Fíjense en todas las concentraciones ensayadas con el principio activo, en comparación al control, vemos un aumento significativo de un espectro más amplio de especies reactivas. Entonces, en términos generales, estos hallazgos nos permiten decir que el neonicotinoide acetamiprid es citotóxico en trofoblastos humanos, porque tanto con el principio activo como con su formulado comercial vemos una disminución de la viabilidad celular en trofoblastos, tanto de primer y tercer trimestre, que hay una diferencia entre el efecto en el primer y tercer trimestre, y ese efecto se ve incluso mucho más marcado con el formulado comercial, que recordemos que es el que se aplica a campo. Sí, estos efectos están en concordancia con otros efectos reportados en la bibliografía que tienen que ver con daños en células hepáticas humanas, ¿sí? En neuroblastomas, en linfocitos humanos, que reportan también que los neonicotinoides son citotóxicos. Observamos también que el mecanismo de la vía de muerte celular sería la apoptosis, porque vemos una de las vías posibles sería la apoptosis, porque vemos un aumento de esta relación Baxi-BCL2. Vemos también, ¿sí?, que el mecanismo de toxicidad sería uno de los mecanismos asociados. El estrés oxidativo, porque vimos un aumento de especies reactivas, una disminución de la capacidad antioxidante y un impacto en biomoléculas, y ese efecto se vio exacerbado en la exposición al principio activo en comparación al formulado comercial, en comparación al principio activo, que esto estaría justificando por qué vemos apoptosis, porque se conoce que el estrés oxidativo sería un inductor de la apoptosis también. Y también uno de los aspectos importantes a considerar de estos resultados es que estas diferencias que observamos podrían deberse a la composición que tienen los formulados comerciales de distintos neonicotinoides. Sabemos que el formulado comercial contiene 70% en el que utilizamos nosotros en nuestro trabajo, 70% de acetamiprid y un 30% de otras sustancias inertes. Y estas sustancias que están destinadas a facilitar su uso a campo. Y esas sustancias en general son sustancias como arcillas, como las kaolinitas o silicagel, ¿sí? Pero la composición y la cantidad que están presentes en cada formulado comercial muchas veces está resguardado bajo secreto de patente. Entonces, es difícil realmente hacer estudios de toxicidad certeros en función a cuánto estamos expuestos de estas sustancias inertes. Sí se sabe y se ha reportado que se han observado efectos exacerbados de toxicidad de distintos formulados comerciales, de neonicotinoides y de plaguicidas en general, donde muestran que los formulados comerciales aplicados a campo son mucho más tóxicos que los principios activos declarados, lo cual no es un dato menor, porque nosotros ambientalmente estamos expuestos a esas sustancias comerciales, no estamos expuestos realmente al principio al principio activo, ¿sí? Sin embargo, en nuestro modelo fue difícil estudiar si realmente los efectos que observamos se deben a las sustancias inertes, ¿sí?, o un efecto potenciador, ¿sí?, entre la combinación de estas sustancias, por no conocer a ciencia cierta la composición de esos inertes. A modo de conclusión general, yo les mostré un ejemplo, o les ilustré acá un gráfico, el efecto que tiene el acetamiprid y su formulado comercial en ingresar a la célula, ¿sí?, que no actúa sobre los receptores nicotínicos, ¿sí?, receptores que van a estar en las membranas, sí tienen la capacidad de impactar sobre la defensa antioxidante, impactar sobre proteínas que tienen que ver con la apoptosis, dañar en proteínas, ¿sí?, dañar el ADN, dañar a los lípidos, y que esto lleva a la muerte, que estos efectos se pueden ver revertidos con el antioxidante, lo cual justificarían el efecto, o que el estrés oxidativo sería un mecanismo de toxicidad asociada a estas sustancias. Otro resultado que no les comenté, pero para ilustrarles también en relación a les comentaba Noelia, una de las cosas que estudié en mi tesis es clorpirifos, la capacidad que tiene de inhibir la acetilcolinesterasa,
y en las condiciones que inhibe acetilcolinesterasa, también aumentan la expresión de los receptores tipo TOL, ¿sí? TLR2 y TLR4, que son receptores vinculados a la respuesta inmune de las células. Si bien los trofoblastos no son células que formen parte del sistema inmune en sí, son inmunocompetentes, van a estar actuando y respondiendo frente a estresores celulares o frente a patógenos, y aparentemente el estrés oxidativo estaría de alguna manera aumentando la expresión de estos receptores y de esta manera aumentando la liberación al medio de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces justificarían de alguna manera el mecanismo inmunotóxico que podría llegar a tener clorpirifos en exposiciones a concentraciones que se hallan acá. ¿Sí? En resumen, los resultados que les quiero comentar hacen relación a que alteraciones en la capacidad que tienen, ¿sí?, de responder frente a daños que pueden alterar la homeostasis y el correcto funcionamiento de la placenta, ¿sí?, las células que forman parte de esa placenta, como son la respuesta inmune innata, pueden directamente comprometer el éxito del embarazo. ¿Sí? Voy a comentar así en un modo resumen general. Espero no verlos aburridos. No, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Cuántos resultados? ¿Cuánto trabajo se va? Bueno, gracias. Les comenté así, les mostré un poco más en detalle lo que tiene que ver con lo que creo yo que hoy en día es importante cambiar el foco en pensar en realmente que estamos expuestos nosotros ambientalmente a sustancias que se aplican a campo, y en realidad lo que se aplica a campo son estos formulados comerciales que, además de tener el principio activo que sabemos, por ejemplo, clorpirifos o acetamiprid, que tienen un mecanismo determinado de toxicidad, y en realidad eso está mezclado con otras sustancias que no sabemos a ciencia cierta cuánto de esas sustancias y qué efecto pueden tener realmente en nuestro organismo. El efecto que podemos ver, ¿se debe al plaguicida o se debe a eso que estamos expuestos? ¿Sí? Que son esas sustancias inertes. Sobre todo, pensar que los ensayos regulatorios que hoy en día se realizan para aprobar o no aprobar el uso de una sustancia a campo o en humanos, o algún tratamiento, por ejemplo, para tratar alguna enfermedad, se realizan principalmente con principios activos. Y en realidad lo que se aplica realmente son formulados comerciales, que es una mezcla de ese principio activo con alguna otra cosa. Entonces, pensar y cambiar el foco, empezar a ver qué pasa con eso otro que a lo que estamos expuestos y cómo eso puede actuar en concierto con todas las otras sustancias que podemos estar expuestos ambientalmente, que tienen que ver con nuestra dieta, con lo que nos alimentamos, por ejemplo, que tienen que ver con los ambientes en los que transitamos, más allá de, por ejemplo, lo que ingiramos en nuestra dieta, ¿sí? Entonces es importante empezar a cambiar ese foco de atención, y al menos desde mi aporte es mostrarles que en realidad hay reportes que muestran que eso a lo que estamos expuestos, al menos el embarazo, en las células que hacen de alguna manera a las funciones que cumple la placenta, realmente se está viendo afectado, por lo menos con los neonicotinoides. Y nada, contarles un poquito de lo que estuve trabajando. Tremendo trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchos años de trabajo de mesada, muchos esfuerzos. También grandes discusiones para incorporar, esto hay que decirlo también, Seba, de incorporar en una tesis doctoral los efectos de los formulados comerciales. No es habitual verlos en las tesis de toxicología, así que fueron grandes discusiones también puertas adentro del laboratorio para convencer a varios y a varias de que... Sí, que llevó un tiempo empezar a esto, ¿no? Cambiar, bueno, esto que vamos a publicar, esta información que vamos a generar, ¿va a seguir reproduciendo un modelo de pensar en estudiar los principios activos solos? ¿O vamos a estar siendo un poquito más certeros de decir, bueno, realmente estudiamos lo que pasa en la realidad, a lo que estamos expuestos? Si bien, a ver, yo trabajé con un modelo in vitro que es un recorte en una sola línea celular, que bueno, uno puede discutir
en realidad esa célula no está aislada en el organismo y está actuando con otras células donde intercambia distintos nutrientes o se comunica a nivel organismo, digamos, y órgano con el resto de las células y responden toxicológicamente a nivel órgano con esas sustancias a las que estamos expuestos. Y, por ejemplo, Maru ha reportado también en sus trabajos que el órgano tiene la capacidad, por ejemplo, el placenta, de responder, aumentando el tamaño de la placenta, quizás, y demás, a ese daño, ¿sí? Pero bueno, son estudios que de alguna manera ayudan a sentar las bases para empezar a construir y empezar a pensarlo desde otro punto. Eso, básicamente, no sé, es poco, pero a la vez no, Es un es mucho. montón, es un montón. No sé si los estudiantes quieren preguntar algo, decir algo. A mí, hola, Hola. acá Alejandra. Sebastián, me quedó una duda en relación a la elección del antioxidante que hiciste in vitro, que nombraste la cisteína. Por Sí, ahí como se conocen otros con, no sé si con mayor poder antioxidante, pero bueno, que son utilizados como la vitamina, bueno, el ácido ascórbico, la claro, vitamina A, la vitamina E. ¿Y por qué la elección de esta? Es un aminoácido, ¿cierto? exacto. La Eh, cisteína que vos nombras con ese poder antioxidante. No, Y, y un poco la elección, a ver, nosotros antes de elegirlo probamos como varios antioxidantes y fuimos también, a ver, esta cuestión del efecto antioxidante lo estudiamos también con otras sustancias que no son plaguicidas, que son nanopartículas, síntesis de nanopartículas con otra colega, con Pamela Bustos, que está en Córdoba, trabaja allá, hicimos una colaboración nanopartículas que se aplican a campo, por ejemplo, y estudiamos el efecto de distintos antioxidantes frente a estos inductores de estrés oxidativo. Y la N-acetilcisteína, al menos en este modelo, resultó, dentro de los que estudiamos, uno de los antioxidantes que tiene mayor capacidad de justamente barrer con la mayor cantidad de sustancias. Y quizás el mecanismo tiene que ver con el mecanismo con el cual está actuando. Como vos decís, es un aminoácido y es el precursor de alguna manera también de GCH, ¿sí? Entonces, de alguna manera está aportando también a la síntesis, uno de los mecanismos es aportar a la síntesis de glutatión en la célula, entonces está generando un input de antioxidantes para barrer a estas sustancias. Quizás otros antioxidantes atacan más a, bueno, solamente voy a barrer el anión superóxido o solamente voy a atacar al peróxido de hidrógeno, por ejemplo, o al óxido nítrico, ¿sí? Y de alguna manera la N-acetilcisteína actúa a nivel de varios antioxidantes, por eso lo utilizamos en ese sentido, como para tener un pantallazo más general. Después podríamos seguir buenísimo. investigando cuál de todas las sustancias es digamos, especie reactiva, es la que está generando concretamente el daño que vemos. Es otro trabajo que si están interesados podemos seguir estudiando, hacer algún otro trabajo de investigación y profundizar más. Pero un poco fue la elección por eso. Gracias. Sí, y también para hacer un aporte, porque en los estudios que hicimos a nivel poblacional también vimos problemas o alteraciones en la defensa antioxidantes. Entonces, una de las recomendaciones que podrían hacerse, digamos, desde estos hallazgos científicos, ¿no? Del estudio en las poblaciones, es decir, bueno, a las personas gestantes que están viviendo en zonas donde se aplican plaguicidas, se puede hacer un suplemento con vitaminas o sustancias antioxidantes para prevenir, ¿sí?, posibles, eh, digamos, deterioros o mal funcionamientos que puedan tener estos trofoblastos o estas células, digamos, de formación que están ahí trabajando durante la gestación, sobre todo en el primero y en el último trimestre, ¿no? Que son tan importantes y tan, digamos, como periodos críticos del Sí. embarazo.
Entonces también por ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos esas recomendaciones, bueno, a ver, in vitro funciona, bueno, y sí, funciona. Entonces, por ahí más o menos lo veníamos pensando. Sí, otro tema que por ahí no nombré, perdón si se hizo medio extensa la presentación, es que al menos en estos neonicotinoides, porque también es importante pensarlo, porque a diferencia quizás de otros plaguicidas, como por ejemplo el clorpirifos, los neonicotinoides son plaguicidas que son sistémicos. Entonces van a ingresar, van a ser absorbidos por la planta, van a circular a través de la savia de la planta y se van a almacenar adentro del fruto. En cambio, otros plaguicidas, por ejemplo el clorpirifos, normalmente, u otros plaguicidas en general, generalmente quedan afuera, en la piel del fruto. Entonces, con un lavado del fruto y demás, uno reduce la cantidad de sustancia. Pero cuando esa sustancia tóxica está en la pulpa del fruto que comemos o con el cual producimos distintos alimentos, ahí ya el cimbronazo es un poquito más fuerte. Y se ha descubierto, hay reportes que, por ejemplo, cuando se hacen conservas de manzanas, de peras, o se llevan a sequedad, por ejemplo, todos comimos manzana disecada y demás en un momento. La Los chips. cantidad de claro, que uno dice, ay, es re natural, sí, es re natural, perfecto. Pero muchas veces ese concentrado hace que la sustancia que está presente, la concentración por cantidad de sustancia de alimento que ingerimos sea más alta. ¿Sí? Estamos concentrando la cantidad de tóxico adentro de ese alimento. ¿Sí? Entonces, no es menor la capacidad que tienen a veces de las sustancias tóxicas de ingresar al alimento y es difícil separar. Bueno, ¿cómo separo de la pulpa la sustancia tóxica? ¿Sí? Es medio complicadito ahí. Pero bueno, para pensarlo. Sí, bueno, pero por eso yo decía, ¿no? Y más, digamos, en este seminario de pregrado, ya, digamos, a ir advirtiendo en estos estudiantes de formación de que a veces las situaciones de patología o situaciones de enfermedad o de no salud de las personas tienen que ver con el ambiente. Entonces, ya elaborar una historia clínica ambiental en donde quede registrado, eso es sumamente importante, pero bueno, eh, estamos en un Tal cual. momento álgido, ¿no? Porque también está la gran discusión de, por ejemplo, la historia clínica es de pasarla de papel a electrónica. Entonces es como pedir que sea ambiental es un Sí. salto cualitativo. Pero No, es importante en este pregrado que los estudiantes empiecen a pensar en eso. sí. También hoy en día está como bastante el foco puesto en qué alteraciones que pueden producir en el proceso, digamos, en el desarrollo de los individuos, ¿sí? Durante la gestación, muchas veces está asociada con patologías en el adulto, ¿sí? Con obesidad, ¿sí? U otras enfermedades cardíacas, y todas esas tienen que ver con la programación fetal. Entonces, ¿cómo se altera esa programación fetal durante el desarrollo? Y muchas veces tiene que ver con ambientalmente a qué están expuestas las madres, ¿sí? Que muchas veces esa información sale a la luz en medir parámetros morfométricos de la placenta, del neonato y demás, como para decir, bueno, empecemos a mirar ese momento antes de que aparezca la enfermedad, ¿sí? En el adulto. Nada, es empezar a cambiar un poco el foco en ver desde dónde se produce la enfermedad. Sí, eso que estás diciendo, algo ya habíamos hablado acá con los estudiantes de ese paradigma que se llama DOHA, el desarrollo de la salud y de la enfermedad en el transcurso de la vida, sí, es sumamente Ujú. importante. No sé, los dejamos mudos porque no hablan los chicos. Bueno, si tienen alguna consulta o lo que sea y tienen ganas de comunicarse, bueno, después le pasan mi correo, me escriben, o si quieren que les pase mi tesis o la publicación que les comenté hoy, se las puedo pasar, no hay problema, es un poco más extensa, obviamente, porque es ¿Querés un trabajo ya más completo. querés dejar el correo acá en el chat del Zoom, por favor? Dale, ahí se los dejo. Mientras Seba está escribiendo su correo, bueno, estaría bueno escucharlos, chicos y chicas. ¿Qué les parecieron las charlas, los temas?
imagino que no es fácil digerir toda esta información así de sopetón, pero algunas cosas veníamos charlando, ¿sí? En las distintas actividades de los nuevos temáticos, así que no es nuevo que encontrarnos con estos resultados. Ujú. Bueno, es sumamente interesante que empiecen a ver estas cosas en la formación, obvio, ¿no? Así que por ese lado, gracias por la invitación y No, a gracias. ustedes por escucharme y escucharle a Noé también. Sí, esto buenísimo. Y como dije al principio, ¿no? Esto es la universidad pública que permite la formación de científicos y científicas en Argentina de muy buen nivel. Así que tenemos que ser orgullosos y estar orgullosos de esto que está sucediendo. Tal cual. Sí, y apostar a lo nacional, ¿no? A lo que se produce a nivel científico, digamos, y profesional en general Ujú. en el país. Las universidades públicas de nuestro país son muy, 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 muy buenas. Y no por irse afuera uno va a tener una formación mejor, ¿sí? O sea, por ahí cambiar un poco ese pensar. Sí, contribuye, obviamente va a contribuir a la formación de cada profesional, pero no quedarse con ese paradigma. Ujú. Así es. Bueno, los dejamos mudos, che, nadie habla. Chicos, chicas, vamos. Se fueron a Los tomar escuchamos. la merienda. No, tienen que estar acá. Me parece que Como un montón de información que estamos asimilando. mm, cuando Yo escuchaste no, estos resultados, ¿qué pensaste, Valentina? Aparte que tenés que tener tiempo para, ¿no? De cantar, pero sí, Sí, estaba leyendo más o menos mis apuntes, lo que fui tomando. Y nada, es como que me da a entender lo importante, ¿no? De lo que nos rodea desde como estamos viendo, desde la vía intrauterina. Y estas alteraciones que puede sufrir a nivel de la placenta y las células trofológicas, todo esto también puede generar, obviamente, alteraciones en el feto, ¿no? Puede generar algún tipo de daño fetal. exactamente, sí. De hecho, hay muchos resultados, hablando de plaguicidas en general, ¿no? Que demuestran que los residuos de estas sustancias ya en el neonato, ¿sí? Entonces, si esto que estamos observando pasa en las células de la madre, ¿cómo no va a poder pasar también en las células de ese bebé en gestación, ese feto, ¿sí? Y supongamos que, porque muchas de estas alteraciones, dependiendo de la magnitud de la alteración, va a llevar a que ese embarazo llegue a término o no llegue a término, ¿no? Entonces se puede producir un aborto o, o quizás depende, digamos, la sustancia de malformaciones, o sea, efectos teratogénicos, ¿sí? Que ese feto tenga alguna malformación, pero que llegue a, digamos, a nacer. ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cuáles son las enfermedades que va a poder llegar a tener esa persona en la cual estuvo ya desde su formación más sensible a estas sustancias? ¿Sí? Porque, por ejemplo, de los resultados que les mostré yo, vieron que comparé de alguna manera qué pasa en el tercer y primer trimestre de exposición. Quizás si la exposición pasa en el tercer trimestre de gestación, por ahí el daño no es tan notorio, quizás lo puede ser, habría que estudiarlo, pero quizás la placenta ya tiene una capacidad de resistir y proteger al feto. Pero si este daño se produce en el principio, en el momento en que se está desarrollando ese órgano protector, que si está dañando de esta manera ese órgano protector, ¿cómo puede estar dañando también a esa nueva, digamos, vida, de alguna manera, a ese feto que está en formación? ¿Sí? Es para pensarlo, ¿no? Pero sí, es importante esto que comenta Valentina. Claro, porque en algún punto hay muchos efectos que tal vez no sabemos ni conocemos porque tal vez el embarazo directamente no se llevó a cabo porque la madre ya estuvo expuesto. Entonces, tal vez ni la madre se enteró de que había desarrollado, estaba en proceso de gestación. Ujú. Sí, incluso esto de que por ahí es normal durante los primeros 3 meses que se produzcan
abortos naturales, por así decirlo, Claro. que es en el proceso de implantación del blastocito y demás, esté fallando algo y que se produzca un aborto normal en el primer trimestre, ¿sí? Pero ¿cuánto de eso normal es realmente normal o estamos, de alguna manera, enmascarando lo que tiene que ver con las sustancias a las que estamos expuestos, ¿sí? Estamos naturalizando quizás de alguna manera la toxicidad de las sustancias que, por ejemplo, ingerimos en nuestra dieta o que estamos expuestos en nuestro día a día, ¿sí? Nada, pensar esas cosas es como te hace en la cabeza a veces. Sí, bueno, un poco lo que quiere hacer el seminario, sobre todo con la alimentación, ¿no? En replantearse, bueno, cómo es la calidad de los alimentos que consumimos todos los días en nuestros hogares, cómo fueron cultivados esas frutas y esas verduras. Eh, Argentina no tiene una regulación muy estricta relacionada con los niveles de plaguicidas en los alimentos. Entonces, también ahí hay una entrada enorme de plaguicidas por los alimentos ya desde que sos chiquitito. Por Ujú. otro lado, Argentina tiene serios problemas y todavía no sacó la ley de etiquetado frontal de los alimentos ultraprocesados. Entonces, no solamente las frutas y verduras están expuestas a plaguicidas, que es bastante como livianito la legislación en la regulación de los niveles de plaguicidas, sino que también los argentinos y las argentinas estamos expuestos al consumo, porque no hay una buena educación alimentaria y demás, de ultraprocesados. Entonces es como Claro, un combo, ¿no? Y eso es muy, muy serio. Pero sí, sí es interesante que en estos seminarios, que ya es el tercer año que lo estamos dictando acá con mis compañeras, las dos Alejandras, el interés que va aumentando por parte de los estudiantes relacionado con esto, con la alimentación, ¿no? La alimentación saludable, cómo, porque obviamente algunos se acercan al seminario pensando solamente en alimentación y se llevan grandes sorpresas porque ven como que la cosa es un poquito más compleja y bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para ayudar a mirar este mundo que va a ser el mundo en que ellos van a desempeñar su labor sí. profesional, ¿no? Sí, también por ahí pensarlo, perdón que te meto bocadillo a Oh, dos por tres, que muchas de estas cosas que vos mencionabas, por ahí ya lo charlaron y demás, pero por ahí con el tema de plaguicidas y el tema del comercio, lo más preocupante realmente es lo que se utiliza acá dentro del país, porque quieras o no, el mercado internacional te regula de alguna manera a través de testeos en las importaciones los residuos de plaguicidas. Entonces, hay otros países que, bueno, dependiendo, digamos, del país receptor de nuestros productos, tienen límites, ¿sí? Residuo o concentración máxima permitida, que muchas veces es concentración cero para algunas sustancias, en ese fruto que ingresa. Entonces, testean esos frutos y si encuentran una concentración mínima, te rebotan el lote y muchas veces eso repercute en que pierdas ese vendedor. Entonces, quizás muchas veces el foco está más apuntado a producir buenos alimentos, en ese sentido, hacia el afuera y dejar lo otro para el adentro, que es lo que comemos nosotros. Entonces, guarda, pensarlo de otra manera, sin irnos por ahí al extremo de ser súper, o sea, ninguno de los extremos está bueno. Por ahí lo que decía Noelia hace un rato es interesante. Tampoco podemos ser ultra, 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 ultra conservadores y no comer nada sino hacerlo de forma responsable y consciente, ¿sí? No es que podemos de un día para otro, por así decirlo, qué sé yo, dejar de utilizar plaguicidas, quizás la forma de utilizarlos, o quizás dejar de hacer este, extracciones, por ejemplo, de hidrocarburos o de minerales, por ejemplo, en las minerías y demás, sino lo que hay que empezar a ver es la forma en la que se hace para impactar menos el ambiente y en consecuencia al humano en general, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar ahí medio mediando constantemente. y bueno, el rol de las universidades es esto, ¿no? Poder investigar y publicar o, digamos, digamos, hacer llegar a los que toman decisiones relacionadas con las políticas públicas, bueno, cuáles serían
las mejores formas y menor impacto en la salud de las poblaciones, ¿no? Eso es Ujú. importante destacar. Pero sí me parece importante que en cuanto esto que decís, ¿no? De que en el mercado interno no hay una regulación sobre cómo se producen los alimentos. Y para eso sí es necesario a lo mejor empezar a crear digamos, como crear sentidos, ¿no? Entender que la agroecología a lo mejor es una de las buenas formas que tenemos los argentinos para comer, todos los argentinos digo, y que no sea una distinción de clases, ¿no? Que solamente los que tienen acceso económico a comer alimentos de mejor calidad lo pueden hacer, sino que lo hagan todos y todas en nuestro país. Entonces la agroecología que sea una política pública hacia adentro del país para que todos consumamos alimentos sanos, seguros y soberanos y en pos de la salud de nuestra población. Tal cual. Así es. Exacto, así es. Sí. Exacto. También, bueno, Alejandra Mercado, Seba, te cuento, ella es una militante de la lactancia materna, hace muchísimos años que viene militando, ¿no? Entonces, sé que también esto lleva su tiempo, ¿no? La creación de sentidos, ¿no? Hoy sabemos la mayoría de los estudiantes de medicina, nadie va a decir que no a la lactancia materna, pero bueno, esto llevó un trabajito de hormiga de parte de Alejandra enorme. Entonces, me parece que la agroecología tiene que hacer eso, ese caminito de mucho mucho insistir, de crear sentidos Sí. comunes y que cada uno de nosotros y nosotras, en casa aunque sea, tengamos una maceta con tomates o albahacas o rúculas. Sí, esto de hacerse partícipe, no esperar que el avance venga del otro, sino que uno es parte de ese avance, ¿no? Y tratar de llegar a una situación mejor en esta cuestión de alimenticia y demás. Ser parte de esa movida es importante y tiene que ver es una cuestión interdisciplinar. Sí, Desde mi parte, sí. por ejemplo, viendo de la cuestión ambiental, desde su parte, por ejemplo, viendo la parte desde la medicina o la psicología. Bueno, creo que hay un poco de estudiantes de distintas profesiones, ¿sí? El abordaje desde lo interdisciplinar es lo que realmente va a llevar a que avance en la cuestión. Es un camino de hormiga y la lucha es contra una empresa, contra un movimiento de mucha plata, digamos. Las empresas que venden los agroquímicos son muy poderosas, y bueno, es un Así camino de es. hormiga desde el pie, así que es una cuestión que tiene que ir de a poquito. Lo agroecológico va a tardar su tiempo, es como la lactancia, digamos, tenemos que ir de a poquito cambiando cabezas y en algún momento se va a dar. Ya por lo menos tenemos un ministerio o hay algo en el gobierno que habla de este cambio que se está moviendo. El otro día en la universidad ayer un conversatorio muy interesante, y ya se está hablando, ¿no? De que se puede cultivar sin venenos, que es posible, y que incluso que no pierden dinero, que es más sustentable y es más provechoso y que no van a pérdida y que no es necesario envenenar las plantas, envenenar los alimentos para producir. Que hay otra cosa que no nos envenena y no nos mata. Sí, sí, pero bueno, los cambios son como de a poquitos, ¿no? Y me parece que, yo no sé si hacemos la pregunta esta que hace a veces Alejandra Mayonchi, ¿cuántas frutas comimos hoy? ¿Cuántos responden hoy, no? No sé y si esas frutas de dónde provienen, si lo podemos contestar, pero ya estaría bueno, ¿no? Que podamos decir, bueno, hoy comí tanta cantidad de frutas y verduras a esta hora que son las 5:20 del día. Tal cual. Campaña por alimentos reales. Tal Empezar cual. por eso, aunque sea, empezar por eso, por comer alimentos reales y no procesados y ultraprocesados y cosas que no sabemos qué incorporamos al organismo y qué consecuencias tienen
bueno, en todo sentido, ¿no? Cuando nos metemos ahí en la bioquímica de la célula decimos, ¿qué estamos haciendo? Pobres células. Sí, tal cual. Así que Exacto. Bueno, contrarrestar con esto. Gracias. no sé si Estuvo quieren hermoso decir algo más mis el compañeras. conversatorio. Gracias. Los No, muchas estudiantes. gracias, agradecerle a Sebastián por el trabajo hermoso, y bueno, y la compañera que se tuvo que retirar antes, agradecer por la investigación y bueno, por compartir con todos nosotras y nosotros el enorme trabajo que hicieron tan generosamente. Un placer y ser parte de esto también es, bueno, ir con esta lucha, ¿no? Movilizar desde el quehacer de uno cotidiano en pos de algo que es realmente importante y significativo, ¿no? Así que gracias. No, gracias a vos, Eva. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, estudiantes y estudiantes ya están liberados. Antes que se vayan, les aviso que la semana que viene es la última clase sincrónica. Vamos a estar hablando de salud colectiva. Van a venir invitados, así que les voy a dejar en Pedco los mensajitos y demás. Ya pasé los avisos parroquiales, ahora me despido. Chao, chicas. Chao, chicos. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias.